Vamos a entonar el himno número 34, en momentos así. En momentos así, yo canto canción, canción de amor a mi Cristo. En momentos así, yo busco al Señor, elevo mi alma a Dios. Hoy te adoro, Señor, y te alabo, mi Dios. Te amo, mi Jesús. Te amo, mi Señor. En momentos así, yo canto canción, canción de amor a mi Cristo. En momentos así, yo busco al Señor, elevo mi alma a Dios. Hoy te adoro, Señor, y te alabo, mi Dios. Te amo, mi Jesús. Te amo, mi Señor. Apreciados y queridos amigos, permítame decirle y desearle un excelente sábado, rogando a Dios que pueda estar usted bien, tanto su persona como sus seres amados. Un abrazo con esos que tienen sabor a mucho aprecio y a mucho cariño. El día de hoy he titulado la reflexión Segunda Oportunidad, y se lo voy a mencionar desde este momento. En aquella Pascua fue liberado un preso y Jesús ocupó su lugar. En esta Pascua, o en estas fechas que recordamos aquella Pascua, varios estamos siendo liberados con el sacrificio de Cristo Jesús. La gran pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? Segunda oportunidad. Moisés tenía 80 años. 40 años los había pasado en Egipto. 40 años los había pasado en el desierto. Y ahora el Señor lo llamaba. Ahí en el libro del Éxodo, capítulo número 3, versículo número 2. Allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés se dijo: iré ahora para contemplar esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. ¿Qué llamado te está haciendo hoy el Dios bueno y misericordioso? ¿Qué llamado nos está haciendo el Señor a nosotros hoy? Y tal vez nosotros no estamos tomando en cuenta esta segunda oportunidad. Y le hizo el llamado desde una zarza, Senej, la palabra que se usa en el idioma original. Tal vez fue un arbusto pequeño, sufrido, espinoso, que sobrevive en lugares inhóspitos del desierto.
aparentemente Moisés no buscaba a Dios, pero Dios sí estaba buscando a Moisés, y Dios también te está buscando a ti. Desde una zarza, desde un arbusto que no tenía mayor lucidez, que no lucía, que no se veía atractivo, desde ahí, desde ese fuego, que si usted revisa el libro del Génesis capítulo 15 versículo número 17, se dará cuenta que ahí se hace una alusión al Señor con el fuego. Tenemos algo natural manifestando algo sobrenatural. Tenemos algo humano manifestando algo divino. Tenemos algo débil y limitado manifestando también lo eterno y todopoderoso. La conjunción de Jesús, Dios con nosotros. Esta zarza probablemente tenía espinas, como aquellas espinas que se había registrado en aquella conversación entre Dios y Adán, cuando le dijo que la tierra produciría cardos y espinas. Y con una corona de espinas reconocieron a Jesús como el Rey. ¿Será que nosotros seguimos colocando esas espinas en la cabeza de Jesús? Hay otro elemento interesante también en esta porción de la Escritura. Cuando usted revisa del Génesis al Apocalipsis, al menos en la versión Reina Valera, hay 7 ocasiones que se menciona el nombre de una persona que Dios llama, pero que lo hace con un llamado doble. Génesis 22:11, Abraham, Abraham. Génesis 46:2, Jacob, Jacob. Éxodo 3:4, Moisés, Moisés. Primera de Samuel 3:10, Samuel, Samuel. También tenemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo número 41, Marta, Marta. También tenemos en el Evangelio de Lucas, capítulo número 22, versículo número 31, Simón Pedro, Simón Pedro. Y el último ejemplo, el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 4, Saulo, Saulo. Cuando usted tiene en la Escritura y se conjuga con el número 7 que habla de la plenitud de Dios, significa que el llamado sigue vigente y está disponible para ti. ¿Cuántas veces el Señor nos ha llamado? Y estas fechas son para reflexionar, son para analizar, son para tomar en cuenta cómo nosotros debemos de tomar en cuenta ese llamado de Dios. Hay muchas facetas, muchas maneras de cómo Dios nos llama. Ahora en la semana hablé con varios hermanos, visité a algunos cuidando la sana distancia y solamente en lo esencial, con todas las medidas de seguridad, pero pues había que llevar algunos alimentos con unos, había que llamarles a otros. Y Dios tiene un llamado tan importante para ti como lo ha tenido para ellos. ¿Cuál será tu respuesta? La que dio Moisés y dijo: aquí estoy. Y viene una ilustración o una frase muy ilustrativa que siempre me ha llamado la atención. Versículo 5 del libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 5. Dios le dijo a Moisés: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. El lugar es santo por la presencia de Dios. Pero aquí hay una ilustración que tú no debes olvidar. ¿Por qué el Señor le dice a Moisés que se quite las sandalias? Porque en ese lugar estaba manifestada en ese momento la presencia de Dios. Y tal vez esas sandalias, por muy delgadas, lo separaban de la santidad de Dios. Y aquí hago el primer llamado de esta reflexión. Yo no sé qué hay en tu vida, yo no sé qué sí estás haciendo y no sé qué no estás haciendo. Pero el Señor le dijo a Moisés que quitara las sandalias, por muy delgadas, que nada lo separara de la santidad por la presencia en ese lugar de Dios. Que nada te separe de la santidad de Dios. Si hay algo que no debe estar en tu vida, es el momento para tomar determinaciones firmes y concisas
y quitar tu sandalia, sea cual sea esta. Moisés, humilde y respetuoso, escucha la indicación de Dios. Y aquí quiero tomar en cuenta 3 elementos que me parecen extraordinarios. Si tú revisas el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 8, te darás cuenta que el Señor está mencionando que ha escuchado el dolor, la pena, la angustia que está viviendo su pueblo bajo la esclavitud. Y ahí menciona una frase muy sencilla, pero muy importante. Y el Señor dice: he descendido. Si todos nos pudiéramos organizar e hiciéramos una colecta para buscar que los recursos que todos tenemos los pudiéramos generar y pudiéramos contratar un avión, un transbordador, no sé cómo llamarlo, una nave espacial para llegar al cielo con Dios, ni con todo el dinero pudiéramos llegar a la presencia misma de Dios. Por eso aquí Dios está manifestando toda su misericordia y diciendo: he descendido. ¿Qué más necesitamos nosotros escuchar más que a un Dios amoroso que está atento, que ha descendido y que ha hecho todo lo posible para tener el encuentro contigo? No eres tú el que ha tomado la iniciativa, o al menos no siempre. Sin embargo, es Dios el que siempre, o en la mayoría de las ocasiones, toma la iniciativa para acercarse a ti. Por eso, cuando podemos ver en esta parte de la Escritura que Dios descendió, nos llenamos de esperanza. ¿Para cuándo será el tiempo que tú tomes la decisión? Ahora más que nunca podemos ver y entender que no hay mucho tiempo. Algunos se debaten y dicen que si el COVID, que si el coronavirus, que si el tiempo del fin, que si el fin del tiempo. Yo no tengo tanto conocimiento y a lo mejor no puedo dilucidar el acomodo de cada una de las circunstancias históricas que estamos viviendo y cotejarlo con la profecía una u otra. Pero sí te puedo decir y te puedo ver a la cara: nuestra redención está cerca. Jesús está próximo a venir, y cuando digo próximo, está a las puertas. No necesitamos más tiempo para esperar, necesitamos una decisión para decirle al Señor que sí. En el capítulo 3, versículo 10 del mismo libro de Éxodo, el Señor le dice: ahora. Que Él vaya y libere a su pueblo, pero le dice ahora. No le dice espérate a 15 días o a ver qué sucede ahora que termine la pandemia. No, le dice ahora. Y esas mismas palabras hoy las cito con un escrito: está en tu corazón. ¿Será el ahora para atender el llamado de Dios que Él te hace? Y cuando nos llenamos de miedo, de preocupación: ¿será que yo lo puedo hacer, pastor? ¿Será que van a salir las cosas bien? ¿Será que todo va a estar así? El tercer punto en el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 12. Si te da miedo de poder avanzar, recuerda esta promesa que escuchó Dios directamente, al revés, que escuchó Moisés de Dios directamente de sus labios: yo estaré contigo. ¿Te imaginas? No es quién eres, es quién está contigo. Y ahora es el tiempo para reafirmar tu entrega a Dios. Por eso la reflexión tiene que ver hoy con ese nombre: segunda oportunidad. Porque la tienes tú y la tengo yo. Y ¿saben algo? No la pienso desaprovechar. En la semana salí de casa, como les menciono, para estas visitas esenciales que no se podían hacer de otra manera. Me di cuenta de muchos elementos importantes. Abracé a mi esposa, le di un buen beso, abracé a mi hijo, y no porque tuviera miedo de no regresar. Con la bendición de Dios regresaremos, pero con la seguridad de no desperdiciar un solo momento para manifestar el amor a los que me rodean. Y tampoco quiero desperdiciar un solo momento para desperdiciar la oportunidad de aceptar la segunda oportunidad que Jesús me da. Y te pongo el siguiente ejemplo bíblico, pero antes una pregunta:
Y pues ahora, aprovechando las redes sociales, aquí en la caja de comentarios, por favor escribe, desde tu perspectiva, ¿quién crees que fue la primera persona que disfrutó del sacrificio expiatorio de Jesús? Ponle ahí comentario, yo creo que fue, escríbelo ahí en la caja de comentarios, en la publicación de esta reflexión. ¿Quién fue la primera persona que disfrutó del sacrificio expiatorio de Cristo Jesús? En otras palabras, ¿quién fue el primero que en ocasión de morir tuvo vida a través de lo que Jesús hizo por él? Yo sé que algunos han contestado ya, que ya han escrito o que lo están dialogando ahí en casa. Y sí, veamos quién fue. Si usted va al Evangelio de Mateo, capítulo número 27, versículo número 16, búsquenlo por favor conmigo. Mateo 27, versículo 16. Lo voy a leer de manera textual, síganme con sus ojos. Mateo 27, versículo número 16. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Marcos 15, 6 y 7. Marcos 15, 6 y 7. Por favor, búsquelo también ahí en su escritura. Marcos 15, versículos 6 y 7. A la letra dice: en aquel día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidieran. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Vaya ahora al Evangelio de Lucas, capítulo número 23, versículo 17 al 19. Lucas 23, 17 al 19. Dice la palabra de Dios: tenían necesidad de soltarles uno en cada fiesta, pero toda la multitud gritó a una diciendo: fuera con este, suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por rebelión en la ciudad y por un homicidio. Ahora vayan al Evangelio de Juan, capítulo número 18, versículo 39. 18:39 del Evangelio de Juan. Dice así: pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte un preso en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al Rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: a este no, a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Imagínate la escena. Tenemos al Salvador, al que se había encargado de hacer milagros, de convertir el agua en vino, de resucitar a los muertos, de alimentar a las multitudes, de sanar a los enfermos, de compartir amor, misericordia. Lo tenían enfrente con un homicida, con un ladrón, con un causante de motín. Y cuando las personas tienen la oportunidad de escoger y liberar a uno, ellos decidieron que se quedara Jesús ahí y que Él fuera el que muriera en esa Pascua. Decidieron soltar a Barrabás. Y tal vez, si nosotros hubiéramos estado en ese lugar y en ese momento, tal vez hubiéramos elegido igual. ¿Y saben por qué lo digo? Porque muchas veces en nuestra vida elegimos así. Tenemos el privilegio de acercarnos a Jesús, pero muchas veces no lo tomamos. Y les pongo un ejemplo práctico. ¿Cuántas veces, y sobre todo ahora en el tiempo de esta cuarentena, estamos en casa? Y no digo que esté mal, simplemente que todo tiene su tiempo. Pero de pronto digo yo, dice alguien: ay, cuán aburrido estoy. ¿Qué serie, qué película, qué esto, qué puedo ver? Y pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos elegido estudiar más la Escritura? Y tal vez con esa acción de elegir otros contenidos que no nos fortalecen ni nos enriquecen, tal vez desde tu casa sigues gritando: suelta a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Tal vez nuestros pensamientos también en ocasiones están errados y tal vez seguimos decidiendo igual.
Pero ¿saben qué es lo mejor? Lo mejor es que independientemente de cómo han sido nuestras elecciones, y que en ocasiones nosotros con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con nuestras acciones elegimos a Barrabás, el mismo Jesús que entregó su vida en ese momento por Barrabás y por nosotros, es el mismo Jesús que nos sigue llamando, y tal vez dice tu nombre en este formato de repetición. Y en mi caso, escucho la voz de Dios diciendo: Manuel, Manuel. Pero tal vez también debas de escuchar la voz de Dios diciendo: Juan, Juan, Daniel, Daniel, Pedro, Pedro, no sé, y tantos nombres de ti que nos estás escuchando ahí en tu hogar, que estás adorando en familia, ahí en tu casa. Tal vez ahí valdría la pena reflexionar si seguiremos escogiendo a Barrabás en nuestra vida o tomaremos una determinación plena y concisa en Cristo Jesús. Ellos lo hicieron al revés. Determinaron que se soltara a ese preso famoso, ahí prisionero por homicidio, por motín, por rebelión, por ladrón. Barrabás recibió una segunda oportunidad. La historia bíblica no registra qué sucedió con él, si decidió que sí, si decidió que no, si saliendo de ahí fue un hombre transformado. Pero sí sabemos que Jesús le dio la oportunidad, porque el lugar que Barrabás iba a tener en aquella crucifixión la tomó Jesús. Tomó esa cruz y con determinación y seguridad entregó su vida. Y esa salvación y ese sacrificio nos alcanza hasta ahora. ¿Qué decisión vas a tomar tú? ¿Qué elemento de determinación vas a decir? ¿Será que tú también puedas decir: aquí estoy, Señor? Y que con toda seguridad puedas asimilar una vez más que es Dios el que se acerca a ti, que eres tú el que debe tomar la decisión y debe hacerlo ahora. Y que si te sientes limitado para hacerlo, recuerdes que es Dios el que te acompaña. Invito, hago un llamado para todo aquel miembro fiel de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, para que aún en periodo de pandemia, aún con el COVID queriendo entrar a nuestros hogares, nos mantengamos de pie ante la adversidad y a los pies de Jesús. Te invito a ser fiel, te invito a ser bondadoso, te invito a acrecentar tus disciplinas espirituales, pero sobre todo te invito a vivir de la mano de Cristo Jesús. Quiero hacer un llamado especial en este momento. Observa si tienes a alguien a tu lado. Tal vez es tu esposa, tal vez es tu esposo, quizás es alguno de tus hijos o tus pequeños. Tómale la mano. Y quiero que sepas que aunque no estamos adorando juntos, porque unos están en un lugar, otros están en otro, estamos separados, pero unidos. Y lo que nos une es nuestra fe inquebrantable en Cristo Jesús. Porque así como Jesús entregó su vida en aquel momento, tomó la cruz y le quitaron la vida, tan cierto es como que al tercer día Jesús resucitó. Y sabes una cosa, Jesús no se quedó en la tumba. Jesús no se quedó en la tumba. Como nosotros no nos quedaremos desamparados aún en medio de lo que estamos viviendo. Es el momento de la entrega completa y de la confianza en Cristo Jesús.
Y aquí está el llamado. Y quiero invitarte a orar, a reflexionar, a analizar y a vivir. Recuerdo aquella ocasión cuando fui a ese lugar. Fue en Moctezuma, Sonora. Llegué a ese lugar y saludé a la hermana Teresita Frisby Montaño. Ya descansa en el Señor. Y cuando llegué ahí a su casa, a su hogar, antes de decirme: hola pastor, ¿cómo está? Antes de decirme: pastor, ¿cómo le ha ido?, me dijo: pastor, tengo mi adoración aquí en la mano. Y me mostró un sobre de diezmo y ofrenda. Esa hermana, a pesar de que no podía ir a la iglesia, no dejaba de adorar a Dios. No estoy hablando solo de finanzas, estoy hablando de determinaciones en el corazón. No estoy hablando de recursos, estoy hablando de entrega. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de tu vida a los pies de Jesús. Y hoy, como determinación familiar e individual, entreguemos nuestra vida a Cristo Jesús. Oremos. Querido Dios y bendito Padre, hemos recordado aquella parte final de la semana última, Señor, la parte final de este tiempo cuando Jesús entregó su vida en favor nuestro. La hemos cotejado con la vida de Moisés y el llamado que el Señor le hizo a él y que ahora nos hace a nosotros. Lo hemos también tomado en cuenta con la oportunidad, la segunda oportunidad que recibió Barrabás. Señor, se sigue cumpliendo esta historia en nuestras vidas, porque hoy esa segunda oportunidad la seguimos recibiendo cada uno de nosotros. Seguimos teniendo el privilegio, la oportunidad de una buena y nueva vida en Cristo Jesús. Y le pedimos, Señor, que nos dé valentía para tomarla, que nos llene de su Santo Espíritu para confiar plenamente en Jesús y para entregarnos por completo en todos los ámbitos de nuestra vida. Ayúdenos, buen Dios. Se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, tal vez estamos separados, pero repito, estamos unidos en Cristo Jesús. Nuestra fortaleza es en Él. Maranata, Cristo viene. Vamos a entonar el himno favorito de la Iglesia Norte, número 77, Sé exaltado.